Hola, ¿qué tal estáis hoy? Bienvenidos a un día más a Súper Sensible, un programa para personas altamente sensibles en el que aprenderás a vivir sensiblemente. En cada programa entrevisto a un profesional que nos habla de algún tema de interés para la paz. Mi nombre es Patricia Fernández, soy coach, formadora y divulgadora en alta sensibilidad. Acompaño a otras paz en su proceso de crecimiento personal a través de la alta sensibilidad. Para ello también tengo mi experiencia personal, ya que, bueno, me vais conociendo, ¿no? Pero ya sabéis que soy Paz y mamá de dos peques altamente sensibles y por eso sé que ser sensible no es siempre fácil de llevar, ni para nosotros como adultos, ni para ellos como peques. De ahí mi necesidad de crear este espacio para dar visibilidad al rasgo y hablar sobre sus dificultades, pero también sus fortalezas, que seremos altamente sensibles, pero también somos altamente fuertes. Además, soy cofundadora de Crisálida, es un espacio ubicado en Sevilla en el que ayudamos a personas a mejorar sus vidas a través del acompañamiento personalizado y los productos derivados del cáñamo. Estamos muy cerquita en la Alameda, en la calle Trajano 52. Y ya, bueno, dejo de enrollarme y vamos con nuestra invitada de hoy. Nos conocimos gracias a una amiga en común y tuvimos una conversación súper interesante. Ella estaba en la parte creativa de su proyecto y quedamos para conversar sobre las necesidades para las PAS en cuanto a la nutrición, que es un pedazo de tema. Bueno, a mí me encanta este tema. Perdón. Yo justo por esa época me había enterado de que soy intolerante a la lactosa, cosa que se unió a mis problemas digestivos, a mis problemas inflamatorios ya diagnosticados del aparato digestivo. Así que bueno, en la su idea de unir alta sensibilidad y nutrición, la verdad es que me encantó, porque creo que somos muchas PAS las que necesitamos entender cómo alimentarnos en un sentido amplio del término, para vivir en equilibrio y cuidar nuestra energía vital. Ella se llama Mía Sánchez y es asesora y coach nutricional. Está especializada en personas altamente sensibles. Bueno, Mía, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Súper Sensible. Para mí es un placer. Gracias a ti por darme este espacio, ¿no? Y esta oportunidad. Yo estoy encantada, ¿eh? Bueno, tengo que confesar que a mí este tema siempre me ha interesado mucho, el tema de la alimentación. Y desde que soy madre, aún más, ¿no? Me he convertido en una friki de esto de la nutrición. Soy la típica que le gusta saber qué comer, de qué forma, para que mi cuerpecito esté lo más sano posible. Y bueno, eso y que en mi casa de origen, la verdad que siempre se ha dado muchísima importancia a comer bien, ¿no? Tanto al producto como a la elaboración de las recetas. Mi madre, que seguro que nos está escuchando, es una pedazo de cocinera. Pero bueno, antes de profundizar en este tema, Mía, me gustaría que te presentases, ¿no? Para que te conozcamos un poquito mejor, también nuestros oyentes, y nos hablases de tu proyecto, ¿vale? Si te parece, ¿nos puedes contar, por favor, quién eres y a qué te dedicas? Pues bueno, como has dicho tú, soy Mía Sánchez, mi proyecto se llama Nutrición Paz y bueno, estoy iniciando proyectos, ¿no? Porque hace muchos años estudié ingeniería agrícola de industrias agroalimentarias y después un máster en nutrición porque me faltaba un poquito ahí de esa parte de nutrición en lo que era la elaboración de los alimentos, ¿no? Era como una parte ahí un poquito olvidada. Y siempre he tenido como esa inquietud, ¿no? De saber más, de conocer relacionada con el tema de la nutrición y la salud. Y ahora como que he dado un poco ese espacio, ¿no? Me he reciclado más, ya no solo con lo que qué comer, ¿no? Sino Ujú. el cómo, ¿no? Y todo lo que influye además del alimento en sí, ¿no? Y me he ido especializando en coaching, en PNL, en otras temáticas, ¿no? Que tenían relación. Entonces, mi finalidad como proyecto, ¿no? O esa especialización como altamente sensibles, es porque para mí me ayudó mucho a entenderme, a Ujú. conocerme, ¿no? Mucho más allá del alimento que comer, ¿no? A mí la alta sensibilidad me dio mucha claridad para entender muchas cosas. Eh, yo partía de muchos problemas digestivos, un poco como tú comentas, Sí. pero a mí no me diagnosticaban nada, ¿no? Yo empecé Mm. con muchas afonías. Desde pequeña sí que era muy recurrente el que no tenía hambre o me sentaban cosas mal, pero además el dolor de tripa que no queda en nada, ¿no? Es un día de dolor de tripa y sin más, ¿no? De pequeño. Y siempre he ido arrastrando un poco eso. Por ejemplo, de ir siempre hasta la postura un poco doblada, ¿no? De ese malestar, pues ya acababas hasta con mala postura de espalda, de Totalmente, tanto sí. tiempo, ¿no? De estar pues con esas molestias. Y todo estaba bien. O sea, yo iba a los médicos, me hacían pruebas, todo estaba bien, todo estaba bien. Claro, llega un momento que hasta te cuestionas si te lo estás inventando, porque te lo hacen Sí, cuestionar, sí, ¿no? sí, totalmente. Claro, entonces para mí la alta sensibilidad, el descubrir el rasgo,
me hizo cambiar un poco el paradigma, ¿no? Y no poner siempre el foco fuera de lo que como, de lo que te dicen, sino empezar como un trabajo de autoconocimiento. Entonces, esa información académica, ¿no? que había obtenido con ese trabajo personal propio, aparte de mejorar, ¿no? Mm, Me hizo tener una visión distinta de lo que era la nutrición, ¿no? De lo que era la alimentación. Entonces, ujú. yo al final, con mi proyecto Nutrición Paz, lo que pretendo es poner ese conocimiento, ¿no? Esa experiencia propia al servicio de los demás, porque es como, no se puede quedar aquí, ¿no? Sí, Sí, entonces no me lo guardo yo solo para mí, ¿no? sí. Hay que Entiendo. compartirlo. Entiendo perfectamente esa sensación de decir, jo, todo esto que he aprendido, ¿no? Todo esto que he transitado, toda esta información y todo este conocimiento y toda esta experiencia, ¿no? El ponerla al servicio de los demás, al final yo creo que nos pasa mucho, ¿no? De hecho, yo estoy también me siento muy reflejada, ¿no? Con eso. Porque es como que sentimos de alguna forma, ¿no? Que lo que nosotros hemos pasado puede ayudar a otros, ¿no? Y en ese sentir pues bueno, pues ofrecemos lo que tenemos, como podemos, ¿no? Y desde lo que tenemos en cada momento. Bueno, me siento también súper reflejada con lo que dices de tener dolencias, ¿no? Y de buscar causas, buscar y buscar y buscar, ¿no? Con ese además pensamiento profundo de la información que tenemos, de siempre querer como ir a más y de no encontrar, ¿no? Y es cierto que el otro día, hablando con una compi, había como un dato que no sé si era 70 o 80%, no sé muy bien el dato, pero era una barbaridad, ¿no? Que decía que de consultas al médico la mayoría de las causas eran emocionales, ¿no? Y que se buscaba el dolor, ¿no? El dolor existía, ¿no? Existe ese dolor de tripa, existe ese malestar, existe todo eso, pero no hay una causa física tangible. Entonces, la importancia, ¿no? De, como tú dices, de complementar toda esa parte externa, ¿no? De todo lo que nos viene, pues desde la nutrición, hacer ejercicio, toda esa parte externa, también con la parte interna del autoconocimiento, ¿no? Porque es como que son dos partes que en realidad no se pueden separar, ¿no? Están como unidas y mientras más intentes separarlas, más difícil es entender, ¿no? Y como tú dices, mejorar. Así que me parece un proyecto súper bonito, Mía. Muchas gracias por estar ahí compartiendo todo tu saber y toda tu experiencia. Y bueno, entiendo que habla de nutrición. Entonces, bueno, me gustaría empezar por lo más básico, ¿no? ¿Qué es para ti la nutrición? Ahora voy a empezar con el dato académico de según la RAE. No, pero lo quiero comentar porque ellos, por ejemplo, definen la nutrición como disciplina que relaciona la alimentación con la salud, ¿no? Ujú, Y a mí eso me dio un poquito que pensar, porque realmente nosotros, o sea, hoy lo que me encuentro, ¿no? Muchas veces cuando digo, me dedico a la nutrición, soy coach y tal, ¿no? Lo que me encuentro siempre es con la cuestión estética del peso, ¿no? El qué mm, como, dime qué tengo que comer, ¿no? El ya, foco fuera ya. y luego la cuestión más estética. Mm, Entonces, yo a esa definición como que le quito peso a la alimentación y le doy protagonismo a la salud, ujú, ¿vale? Porque tenemos que vincular el alimento como salud, ¿no? Eh, yo siempre hago como un poco como la comparativa de que para mí la salud es como si fuera un taburete, ¿vale? ujú, Para sentarme y estar en equilibrio, no caerme, necesito que las cuatro patas estén equilibradas, ¿no? ujú, Y la salud sucede lo mismo, no solo es una pata y a ver qué pasa, ¿no? Como puede ser el alimento, sino como que necesita tener como cuatro pilares. Y estos cuatro pilares es la salud física, que ujú. ahí está desde la genética, ¿no? Nosotros nacemos con una estructura, ¿no? Que es la que es, Sí. pero también es cómo nos alimentamos, ¿no? El alimento, Ujú. el ejercicio, ¿no? La actividad que desarrollamos y que hacemos, y también sobre todo el descanso, ¿no? O El sea, me descanso, qué refiero, importante. Qué claro, importa, y porque que es cómo se nos importante. olvida muchas veces, ¿eh? El tema del descanso. Importantísimo y no se le da Sí, importancia, es ¿no? verdad. O sea, y a las PAS más, ¿no? Como respetar esos tiempos de descanso y demás, pero en general, o sea, ya no solo para, es exclusivo de las altamente sensibles, ¿no? Al revés, esto es genérico, ¿no? Para todo el mundo. Totalmente, pero es Entonces, curioso perdona que interrumpa, pero sí, sí, es que me toca muy la fibra el tema del descanso, porque en este tipo de mundo, ¿no? En el que vamos tan rápido, corriendo, y es tan importante la productividad, ¿no? Hay que ser productivo, hay que hacer, generar, generar, y yo me veo muy ahí, o sea, que yo estoy como, llevo ya años obligándome, entre comillas, a parar después de comer un ratito, aunque sean 10 15 minutos, aunque sea cerrar los ojos, aunque sea meditar para reponerme, ¿no? Porque si no llego al final del día, pues, bueno, como un orco, ¿no? Como le digo a mis niñas, digo, necesito parar porque si no después ya sabéis que mamá se pone como un orco, es así. sí, Entonces, muy al importante que lo final es, menciones. Sí, sí, total. al final es priorizar, ¿no? Lo que Mm, pasa es que cuando no nos damos cuenta de que
eso realmente es como una necesidad, ¿no? Que nos tenemos que permitir ese espacio, priorizamos otras cosas y no priorizamos esa, ¿no? Bueno, en Ujú. vez de 8, pues dormiré 7, no pasa nada. Sí, O sí que pasa, totalmente. ¿no? O sea, el Sí, sí cuerpo pasa. por la noche aprovecha y también tiene sus reacciones, las células se reparan, me refiero, está esa necesidad real de Mm. descanso, ¿no? Entonces, Ujú. para mí ese es el pilar de la salud física, en el que Ujú. entra la alimentación. Pero hay más cosas, como veis, ¿no? Sí, Luego, alimentación, ejercicio y descanso, ¿no? Son como las tres claro, o sea, cositas más importantes. como las principales, ¿no? Luego está la salud mental, ¿no? Ujú. ¿Qué tipo de pensamientos tenemos? Hay Mm. personas que tienen una tendencia a pensamientos negativos constantemente, ¿no? O sea, Ujú. yo, si mi madre me está escuchando, lo sabe, que se lo he dicho muchas veces, pero yo era irme de viajes, ten cuidado, no sé qué, no, o sea, y es, deséame buen viaje, mujer, ¿sabes? Por favor, Totalmente, totalmente. O sea, ¿no? me recuerda mucho a mi padre, que no sé si me estará escuchando, también es muy de enumerarte, ¿no? Como todas las posibles cosas que te pueden pasar. Que yo entiendo que ellos lo hacen con toda su buena intención, pero claro, te Totalmente, crea totalmente. un cerebro que predispuesto, ¿no? Al final a buscar escenarios catastróficos y a ir como con todo, en vez de a lo mejor decir, oye, mira, pues disfruta, ¿no? Yo también me he obligado ahora, en vez de decir cuando mis hijos se van de viaje o mi marido o algo, como en vez de ten cuidado, siempre digo, venga, disfruta. ¿Sabes? Pero Claro. es a base de cosas. Claro, pero al final, o que- sea, que lo hacen desde el amor Sí, totalmente, o sea, sí. me refiero que, pero al final es como esa tendencia a pensar negativo, ¿no? De que va a pasar algo, Total. el cuidado, la protección, Sí, tal, sí. o Mucho realmente, miedo. Miedo, claro, miedo. la prioriza el miedo, ¿no? O Sí. esos escenarios que muchas veces te estás preocupando por cosas que realmente luego no van a suceder, ¿no? Ujú. Entonces, es como esa tendencia de pensamiento. Y también las creencias que tenemos, ¿no? Influye Sí, mucho, o sea, yo, por poner un ejemplo tonto sí. relacionado con la alimentación, si tú crees que por comer un postre vas a engordar, es que vas a engordar por comerte el postre, porque es que te Claro. lo crees realmente, Totalmente. ¿no? Eso es muy como cuando tú te comes algo que a mí me ha pasado, porque como, bueno, ha habido cosas que me han sentado mal, a veces vas como con el miedo, ¿no? Y tú dices, uy, me voy a comer esto, pero me va a sentar mal. A ver si me va a sentar mal. Y entonces al final, Claro. ¿qué te pasa? Que te sienta mal. Ya Evidentemente. vas como ya atrayendo, ¿no? Esa predisposición, ¿no? Pues eso es Totalmente. como el pilar de la salud mental, ¿no? Yo como Ujú. digo muchas veces, tú te puedes comer el mejor filete de ganadería extensiva del Pirineo, ¿no? O sea, súper tierno, tal, perfecto, pero si tus pensamientos están con los problemas, con no sé qué, no vas a masticar como deberías masticar las veces que necesitas, o vas a estar preocupado y no te va a Mm. sentar bien, ¿no? O Ujú. sea, ya no es bien Importante ni mal, eso. pero no te va a sentar como si tú estás tranquilamente degustándolo, ¿no? Mm. Masticando y saboreando ese filete, ¿no? Entonces, Totalmente. por Incluso eso, la sí, compañía, ¿eh? No es lo mismo to- tomarte ese totalmente, filete en compañía, en una compañía agradable, que a lo mejor en una reunión de empresa totalmente. donde no estás cómoda con tu jefe, ¿no? O algo así, es como encima además a las par, ¿no? Con esa cantidad de influencia, ¿no? Que tenemos del entorno, por suerte, por desgracia, como, o sea, que no es ni bueno ni malo, simplemente es así. Nos influye mucho. No es lo mismo tomarte un tomate aliñado en tu patio al fresquito, ¿no? Aquí en Andalucía, por ejemplo, que tomártelo a lo mejor en otro sitio, ¿no? Estresada porque llegas tarde o en fin, eso es muy Totalmente. importante. Sí, sí. Bueno, tenemos los dos pilares. Sí. Tercer pilar, el emocional, ¿no? Ujú. Pues cómo gestionamos nuestras emociones, el manejo del estrés, ¿no? En esta vida tan acelerada, ¿no? Y sobre todo también para las personas altamente sensibles, en el sentido de esa, somos más empáticas, ¿no? Yo a veces tengo la sensación de cómo somos absorbedores Es así, ¿eh? de Es emociones así. externas, ¿no? Entonces, Sí, ese es como otro pilar, ¿no? Un poco sí. lo que decíamos, si tú estás triste comiendo, estás preocupado, pues todo eso influye a la Mm, hora de alimentarse, ¿no? mm, Entonces, las emociones, eh, hay teorías, ¿no? Hay terapias ujú. que hablan un poco como que es el inicio, ¿no? De esa somatización que causa la enfermedad, ¿no? Y un Mm. poco lo que venías a decir tú antes, ¿no? De esa relación, Totalmente, sí. ese De hecho, es porcentaje. que están tan relacionados a creencias, ¿no? Pensamientos que generan emociones que al final Mm, generan malestar, ¿no? Es como sí, sí, un ciclo que se retroalimenta además, porque me crea malestar, claro, corroboro lo que estaba pensando, vuelvo a pensarlo, genero más emoción y al final es como no salgo de esa burbuja, ¿no? En la que sin darme cuenta estoy condicionándome bueno, pues a eso, a un montón de... Vamos, y lo digo desde desde mi experiencia y desde que yo todavía estoy trabajando en eso. O sea, he avanzado mucho, pero es verdad que nosotras, además las PAC, que tenemos esta forma, ¿no?
de procesar, de sentir el mundo, ¿no? Esta empatía también que tú dices, que sí que es cierto, ¿eh? Que tú puedes estar muy tranquila y de repente sentarte a comer con una persona que está muy inquieta, muy nerviosa, o está muy preocupada, o está muy angustiada, y tú sin darte cuenta te puedes llevar esa angustia, te la puedes llevar. La empatía, muchas veces, esa hiperempatía, funciona así, ¿no? Bueno, y mientras más consciente seas, pues más te puedes proteger, pero es verdad que sí que nos afectan todas esas cosas. Yo creo que es clave pues, lo que estás contando. Y luego la cuarta, ¿no? La salud espiritual. Y no hablo de Mm, religión, hablo de quién mm, soy, qué hago yo en la vida, ¿no? O sea, un ujú, poquito, claro, si tú estás contento con tu trabajo, disfrutando y demás, pues eso conlleva unas emociones, unos pensamientos, o sea, todo está relacionado, ¿no? ujú. Entonces, para mí también es importante poner ese foco ahí, porque muchas veces vamos en automatismo y ni nos lo cuestionamos, ¿no? Me Sí. refiero. Pero hay algo como que o sentimos un vacío o que no nos acabamos, pues todo eso influye también en la salud, ¿no? Porque eso Mm. te va o te eleva o te baja, ¿no? Es un poquito. Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que Entonces, la energía, ¿no? El tener un propósito, el sentir como que, bueno, pues tiene un sentido tu vida, ¿no? Que también es, bueno, entiendo que las personas en general, pero las pasos muchas veces somos de buscar ahí lo profundo, ¿no? En ir a preguntas más trascendentales quizás, ¿no? Y eso es verdad que cuando tú estás alineada, ¿no? Y te sientes como en coherencia con ese propósito, con ese no sé, fluir de la vida de alguna forma, creo que eso también favorece que tu cuerpo, pues de alguna forma, tu cuerpo físico también esté más saludable. sí, sí. Entonces eso, como esos cuatro pilares, para mí, lo que con el símil del taburete, ¿no? Se llamaría taburete, pues para mí es lo que es salud energética, porque al final Ujú, somos energía. Entonces, la salud energética, ¿qué es? El equilibrio entre estas cuatro partes, ¿no? Entre la salud física, emocional, mental y espiritual, ¿no? Entonces ujú, para mí la nutrición, ¿qué es? Encontrar el equilibrio. O sea, mm, sí que es cierto que la nutrición es como esa parte, ¿no? Más vinculada a la alimentación, que es un poquito de una pata, pero es que en la nutrición influye todo, porque sí. si tú el alimento no lo digieres como es debido, no absorbe los nutrientes del cuerpo por esos pensamientos, por esas emociones, para mí nutrición es equilibrio. Ujú, Y se tiene que trabajar las pautas, los hábitos saludables con ese enfoque, no más mm, generalizado. No solo el qué como, sino cómo, cuándo, cuánto, o sea, con totalmente. quién, dónde. Sí. Y No, como- hablas de equilibrio y a mí es que me toca la fibra porque yo me siento una buscadora de equilibrio. O sea, yo creo que además, o sea, es como que para mí es una utopía alcanzar el equilibrio perfecto, porque cuando crees que has alcanzado ese equilibrio, de repente, pues, bueno, el cuerpo va cambiando, ¿no? El cuerpo físico, pues no es lo mismo cuando eres adolescente, las necesidades que tienes, ¿no? Que cuando eres adulta, que cuando estás ya en una edad más avanzada o cuando tienes hijos. Entonces, esa búsqueda de equilibrio que tú dices para mí es constante, o sea, hay que estar continuamente escuchándose, reajustándose, porque es muy fácil claro, es que no vivimos en un mundo y un proceso y nuestro propio cuerpo está continuamente cambiando, ¿no? Entonces, mientras más te conozcas, ¿no? Y más sepas cómo funciona, cómo procesas, que te sienta bien, que no te sienta bien, ¿no? Te escuches, te veas, que, pues me sienta bien, más creo yo que puedes optar a llegar de alguna forma a ese equilibrio bueno, ya digo que yo intento bajar un poco a tierra y decir, bueno, es utópico, no voy a estar perfecta, o sea, nunca voy a estar perfecta 100% porque eso como que no existe, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que yo puedo hacer, ¿no? Voy a intentar, como tú dices, equilibrar todo eso para, bueno, encontrarme lo mejor posible o poder ofrecerle a mi cuerpo eso que necesita, ¿no? Para mí el equilibrio no es una constante plana, ¿no? No es una línea recta, son Ujú. como ondas, ¿no? Que suben y bajan, o sea, es ondulado, ¿no? Entonces, al final, encontrar el equilibrio es que esas ondas tengan la menor amplitud Ah. posible, ¿no? Que esté más cerca de esa línea recta, que no oscilen mucho hacia arriba, mucho hacia abajo, porque ahí es cuando nos sentimos como que tambaleamos, ¿no? Como desequilibrados. Qué buena Entonces, metáfora esa, mía, muy interesante. entonces es eso, es como ir encontrando lo más parecido a la línea recta, sabiendo que la línea recta no va a ser. ¿No? Pues es muy interesante porque es verdad que da como cierta paz, ¿no? Como decir, bueno, en vez de estar en una montaña rusa, ¿no? Arriba y abajo, igual que físicamente, estoy genial, estoy fatal, estoy genial, estoy fatal. Pues encontrar ese término medio, ¿no? Quizás para estar más o menos eso, pues medianamente equilibrada, ¿no? Aunque sabiendo a ciencia cierta que no existe ese equilibrio perfecto, ¿no? No, Esa línea no, recta. no, Qué no, interesante. la perfecta imperfección. Totalmente. Y entonces, Mía, ¿existe una dieta específica para las PAS? O sea, algo que tú digas, oye, mira, es que esto es lo que hay que comer o cómo hay que hacerlo para estar en ese equilibrio del que estamos hablando, o no, o esto cada uno, no sé.
Mira, te comento, para mí un poco lo que os comentaba con el símil del taburete, para las personas altamente sensibles, la diferencia, ¿no? O a una persona, vamos a decir normal, pero todos somos Sí, normales, ¿no? O entendemos, sea, me refiero, entendemos. Para esta no altamente sensible, no con una no sensibilidad altamente diferente. sensible. Pero para mí es un poco lo de los cuatro pilares de las personas altamente sensibles, ¿no? Que tenemos Ujú, como esa sutileza sensorial o más sensibilidad ujú, sensorial, ¿no? Entonces muchas veces lo que nos pasa es que tenemos como sensibilidades alimenticias, ¿no? Como nos puede ujú. pasar con la cafeína, los estimulantes, como que hay cosas que nos afectan más, Incluso ¿vale? el pique, ¿no? El pique es una cosa que yo cuando voy a algo, bueno, no sé si esto es solo mío, ¿eh? Pero es como que yo, o será a lo mejor por la parte de la papila gustativa, pero a mí el pique de verdad es que primero que me lo noto mucho y segundo que me pone como una moto, ¿eh? Es como... Depende, pero al final igual que hay gente que le supone más a nivel tacto, ¿no? Pues los Sí. roces, la ropa o las texturas, otros los olores, los ruidos, pues hay personas, o sea, dentro de la alta sensibilidad, pues que somos más sensibles a lo que, pues eso, a lo que puede generar el alimento, pero ya no solo a nivel externo, sino a nivel de mucosas o interno, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener un poquito más de atención en el pilar de la salud física. Lo Ujú, que comentábamos, procesamiento profundo, más atención en el pilar de la salud mental. ujú. Empatía, más atención en En el la pilar parte emocional. ¿vale? Del emocional. Y muchas veces el sentirse bicho raro, pues ya a la espiritual, ¿no? Total. Entonces, no es que sea nada específico y concreto, pero sí que es Ujú. como necesitamos esa visión generalizada para cuidarnos, ¿no? Desde el autoconocimiento sobre todo y con esa visión generalizada. No nos tienen que dar de comer aparte, o sea, me Ya. refiero. No El somos tema bichos es raros, ¿no? no, cada uno tiene que descubrir, porque al final yo creo que cada uno es único, ¿vale? Sí que con el tema de alimentación y pautas es el superalimento X y todos a comer Ya. superalimento X. Ahora esto es bueno, todos a comer eso. Ahora esto mismo es malo, porque también pasa. Ahora dejar de comerlo, ¿no? Al final es conocerse. O sea, me refiero a ir probando, conocerse, saber qué es lo que funciona y desde una visión más generalizada y más naturista. Somos animales sociales, ¿vale? Ujú. Tomando un poquito esa raíz de que venimos de un origen animal, ¿no? Que íbamos por la selva y comíamos lo que había en el monte, pues Sí. al final si vas al supermercado y tienes esa visión, eliges mejor, porque dices, Ujú. a ver, verdura, una raíz, una hortaliza, yo qué sé, carne, ¿no? Huevos, al final eso lo puedes encontrar en la naturaleza. Pues Sí, eso es sí. mucho más fácil que estar pensando si las propiedades del aminoácido de no sé qué. Sí, yo Entonces, tenía una amiga que decía que todo eso que te pudieras encontrar de forma natural, ¿no? En el campo, era lo que mejor sabía sí, procesar tu cuerpo, porque claro, al final es verdad que lo que venden en el supermercado, que muchas veces no es comida, es una cosa que se llama comida, pero que tiene más de procesado y más de sustancias químicas que lo que es comida en sí, aunque lo venden como comida, ¿no? Es verdad que nuestro cuerpo no está preparado quizás para digerirlo, ¿no? No tenemos la capacidad y al final vienen esos procesos lentos de digestión, esa bajada de energía, bueno, tú sabes más de esto que yo, pero es cierto que yo sí que he observado que cuando comes alimentos, como tú dices, ¿no? Que te puedes encontrar en el monte, ¿no? Mientras menos elaborado y procesado, mejor se digieren y más energía al final te llevan, ¿no? Que aunque muchas veces pensemos que comiéndonos un bollo, ¿no? O de repente algo súper salado, tenemos ahí un extra, un aporte extra, o de azúcar, ¿no? Al final es como que todo lo contrario, ¿no? Tu estómago necesita más energía para digerir y nosotros las PAS realmente necesitamos mucha energía porque procesamos mucho. Entonces, consumir ciertos alimentos sí nos puede ayudar, como tú dices, ¿no? Lo menos procesado posible. así como, ay, perdona Patricia, que No, te sigue, interrumpo. sigue, sigue. Digo, así como idea, ¿no? Un poquito para entender ese concepto. Que a mí pues, me gusta poner ejemplos y así. Yo siempre pienso, siempre digo, tú si haces un viaje de aquí a la otra punta del mundo, de coge transporte por carretera, coge aviones con escalas, que tardas 3 días en llegar al otro destino. Cuando llegas, ¿cómo estás? ¿Cómo, Destrozada. cómo tienes la energía? Pues tú ahora eso trasládalo a una naranja que te viene de la Conchinchina, de la otra punta del mundo. Entonces, o sea, es una naranja, se supone que Sí, tiene los mismos nutrientes, que tiene lo mismo, pero realmente no tiene, no puede tener la misma energía ese alimento, ¿no? O sea, yo hago un poco sí. ese símil. Que muchas veces cuando hablamos de intentar buscar lo más próximo, o sea, la proximidad, ¿no? Los alimentos de Mm, proximidad,
está claro que siempre es un desarrollo económico para, esos son otros temas, ¿no? O Ya, sea, totalmente. pero Cuestión de prioridades, ¿no? Como decíamos antes sí, o son también. otro tipo de filosofías o de criterios a Sí. la hora de elegir un alimento de proximidad. Pero si pensamos realmente en la energía, tú Ujú. cuenta cómo es coger un árbol, o usar un fruto de un árbol y comértelo a un fruto que se ha cogido, ha estado en cámaras, ha estado en transporte, ha estado, o sea, solo pensando en eso, ni si tiene químicos o no tiene químicos Ya, totalmente, o todo lo totalmente. demás, solo Sí, sí, pensando en la energía que puede tener ese alimento. Entonces, partiendo mm, de que todo es energía, totalmente. Sí, sí. entonces intentar buscar los alimentos lo más natural posible. Entonces, Mm, la pauta, que es para todos, pero en específico para los PAS, alimentos lo más natural posible e intentar evitar al máximo todo el tema de ultraprocesados, azúcares y grasas trans, ¿no? mm, Porque al final es como si tú tienes una infección y vas al médico para que te recete un medicamento, un antibiótico y te recete la cápsula hueca, vacía, no te va a hacer nada. Pues los mm, ultraprocesados es lo mismo. Te quitan el hambre momentáneamente, porque hay algunos que luego al ratito te da más. Entonces, ya totalmente. está todo pensado. Sí. Pero al final son calorías vacías, no tiene un Mm, aporte nutricional real. ¿Vale? mm. Es súper importante. Yo creo que de verdad que escoger esos alimentos, ¿no? Aparte el cuerpo que se va como habituando, es decir, mientras más, entre comillas, comida basura comas, ¿no? Mientras más azúcares, mientras más sale, más ganas tienes de eso, o sea, es así. Pero sin embargo, si vas acostumbrando, vas cambiando las pautas, ¿no? Pues un acompañamiento, por ejemplo, con el que te ofreces, que entiendo que trata todos los aspectos, no solo los de, porque ahí, bueno, interfieren muchas cosas. Pero es verdad que tu cuerpo te va pidiendo alimentos saludables. A mí me ha pasado, yo he tenido que modificar mi dieta por mi aparato digestivo. En un principio tuve que poner foco, pero es que ahora yo me apetecen más ciertas cosas que otras. No, no puedo evitarlo y no tengo que esforzarme, porque es algo como No, que ya mi cuerpo me pide, ¿sabes?, determinadas cosas y no me pide otras. Que sí, que alguna vez te puedes tomar algo puntualmente, pues no pasa nada tampoco, ¿sabes? Que tampoco nos vamos aquí a fustigar, que las PAS somos muy de fustigarnos y de sacar el látigo, ¿sabes? Y la culpa y no. Pero bueno, con conciencia, ¿no? Sabiendo un poco que es algo que escogemos y que no es el cuerpo el que, porque muchas veces que yo creo que la nutrición, la alimentación, no sé qué ves tú, pero va un poco como por impulso, ¿no? Y yo observo también en algunas partes, no todas, pero que es verdad que toda esta parte tan emocional y toda esta ansiedad que muchas veces llevamos a cuestas, ¿no? Por esta sobreestimulación, por no saber gestionarla, que muchas veces la aplacamos con la comida, ¿no? Y hay mucha gente que bueno, igual que otro tapa, pues con, yo qué sé, con viendo películas en Netflix, ¿no? Enganchándose a algo, pues hay gente que está totalmente enganchada a comer, ¿no? Y así como sí, que va la tapando. comida, la comida y en concreto los ultraprocesados también ya tienen como esa fórmula hiperpalatable que es como la combinación, ya saben como la receta mágica para que genere enganche, Claro, ¿vale? Ya la total. conocen. Entonces, claro, cuando tú comes eso es que el cuerpo te va a pedir comer más. Y Mm, cuando estás en ese bucle cuesta mucho salir porque tu cuerpo te está pidiendo eso. Y mm, comes y al rato quieres comer más, ¿no? mm, Entonces, claro, está retroalimentando, ¿no? Un sistema que no promueve tu salud. Entonces, sí que es cierto que los primeros días, los primeros 15 días, por decir algo, de esa mm, desintoxicación, ¿no? De productos comestibles que no son alimento, pues sí que, bueno, pues cuesta gestionarla, pero una vez que tú normalizas eso, como bien decías, es que tu cuerpo no te lo pide, mm, porque realmente no existe esa necesidad real de ese alimento, mm, ¿vale? Y de una forma puntual, si un día estás en algún evento, en algún sitio, o realmente te apetece, tienes la capacidad de comer un poco mm. lo justo, saborearlo, disfrutarlo, sin fustigamientos, Sí, y total. ya está. Y al día siguiente, pues a tu vida, y ya está, y no pasa nada, ¿no? Ujú. Es cierto que es importante escoger los alimentos. Nosotras, además, hablando, estaba pensando en la ansiedad y en el estrés, ¿no? Y todo esto, y que también hay ciertos alimentos que yo observo en mi propio cuerpo que me benefician aportándome como más calma, ¿no? O sea, hay alimentos, no sé si tú nos puedes poner algún ejemplo, pero yo, por ejemplo, no sé, a mí, por ejemplo, los plátanos, no sé por qué, pero como, o una infusión, las infusiones, ¿no? Yo observo que a diferencia de las infusiones sin teína, que a diferencia a lo mejor de tomarme un té o un café, sobre todo a media tarde, o en ciertos momentos por la noche, ¿no? Antes de dormir, o sea, como hay que hay cosas, una sopita, no sé, hay cosas como que me dan cierta calma, cierta relajación, y otros alimentos, sin embargo, me pueden sobreestimular un poco, ¿no? Eso te decía lo del picante. Entonces, bueno, creo que también es interesante, nosotras que somos muy pues, de nuestro sistema nervioso, eso, pues más tendentes quizás, ¿no? A un poquito de sobreestimulación, a ansiedad, pues escoger alimentos también que te beneficien en este sentido. Influyen muchas cosas, porque desde el alimento que te puedes tomar, ¿no? Lo que Mm, comentabas, pues que te altera, te relaja, ¿no? Porque, bueno, también
hace que el cerebro segregue el cerebro, el intestino, ¿no? Porque no solo es el cerebro, el intestino también, ¿no? Que Sí, libera unos ciertos neurotransmisores que hacen pues, que tu estado de ánimo cambie, ¿no? Me refiero, eso puede ser alimento, pero también muchas veces son las asociaciones que tenemos nosotros. cierto. Porque igual la sopa, o sea, la sopa caliente te está recordando la sopa que te daba tu abuela o tu Sí, sí. madre, ¿no? O sea, Total. tenemos muchísimas asociaciones con la comida más allá de lo que es el alimento en sí, ¿no? Y más en Sí. España, que aquí todo lo celebramos con comida. O sea, Desde luego, desde luego. Es cierto que aquí es como que siempre que se queda o hay algo, ¿no? La comida está por delante. Yo un día hablaba con una amiga y le decía, es imposible quedar sin comer, ¿sabes? No podemos quedar para dar un paseo. Como sí, que sí, me no. tiene que sentar y tiene que haber algo en la mesa como mínimo, algo de beber, ¿sabes? Si no, Sí, no, sí. parece que Y no. toda la fiesta está vinculada con algún tipo de alimento. O sea, me refiero que está bien, ¿no? Pero sobre todo también es como la moderación y la frecuencia, ¿no? Decir, vale, lo tomo, pero sin abusar, ¿no? Claro, Compen- de eso también, también te quería preguntar sobre eso, porque también he leído, ¿no? Hay por ahí literatura que dice que es mejor para nosotras, ¿no? Las personas altamente sensibles, pues comer poquitas veces y más veces al día, porque si hay bajadas de picos de hipoglucemia, ¿no? Me parece que se llama cuando tienen baja azúcar, o que es mejor, yo qué sé, no sé si tú respecto a la forma de comer, ¿no? Encuentras algún tipo de no sé, de recomendación para las PAS o sin embargo, igual que me has dicho antes con los nutrientes, esto cada uno es independiente y no hace falta que nos pongan de comer Sí. aparte. Yo he leído, o sea, también lo he leído, ¿no? Y he leído bibliografía que hace alusión a eso, ¿no? Como que hay una tendencia a que las personas altamente sensibles como que necesitan comer más frecuentemente, ¿no? Sí, Eso de a lo mejor 5 comidas al día, ¿no? Un poquito esas pautas. Ahora que estamos en los ayunos intermitentes, sí, ¿no? O sí, sí, sea, es sí. como tenemos que comer más. Bueno, entonces yo insisto mucho en que cada cuerpo es un mundo. Y la naturaleza nos lo deja muy claro cuando cada uno tiene un ADN específico. Cada Ujú, uno tiene una huella dactilar específica, tenemos un iris específico, ¿no? Me refiero. Entonces sí, todos somos personas, pero somos únicos, ¿no? sí, Entonces, al final esas pautas para mí están para probarlas y experimentarlas, ¿no? ujú, Entonces pruébala, experimenta desde un estado de presencia, ¿no? Sabiendo, claro, si estás viendo la tele no te vas a enterar de lo que te pasa a tu cuerpo. claro, totalmente. Pero si tú comes con presencia, ¿no? Concentrado en lo que estás haciendo y luego analizas, pues, pues mira, hoy me he sentido esa tarde, después de comer, con más energía, con tal. Pues todas estas cosas influyen, ¿no? Entonces, por eso, al final es probarlo. Es Ujú, probarlo en un estado de presencia para generar autoconocimiento. Para mm. mí es la clave. Mm. Es cierto que escucharte, como tú decías antes, ¿no? A ti mismo, por ejemplo, a mí hay ciertos alimentos que no me sientan bien y los tengo súper identificados y es como, ¿para qué me lo voy a comer si ya sé que mi cuerpo no responde bien? Yo, por ejemplo, sí soy de comer poquito y muchas veces porque sí que necesito como un aporte de, lo que te decía del plátano, porque muchas veces me voy a la calle y me llevo un plátano en el bolso, ¿sabes? Que es igual que mis niños, ¿no? Que siempre, siempre llevo algo de picar porque es como que de repente entra un hambre ahí como malo, ¿no? Y una sensación muy potente, nosotros que somos muy de sentirlo todo, ¿no? Esa sensación interna que también es información. Y es como, bueno, prefiero llevar algo de picar. Pero es cierto que conozco otras PAs que no son para nada así, que ellos tienen sus comidas, a lo mejor comen más cantidad en sus horas y van, y funcionan bien. Entonces me parecía interesante hablar de esto porque es verdad que muchas veces eso, ¿no? Pues que lo típico de todo, parece que por ser PAs, ¿no? Pues tenemos que comer todos igual y realmente pues eso, a lo mejor probar nos puede ayudar, pero que al final tienes que encontrar tu forma única, ¿no? Y Sí. exclusiva. Por Bueno, ejemplo, que... en mi caso yo necesito, o sea, también un poco como una frecuencia mayor en las comidas, pero tampoco mm, tiene que ser 5. No, lo que yo sí que he descubierto es, si tengo la sensación de hambre, tengo que callar ese hambre. O sea, me mm, refiero, lo tengo que calmar, porque es que si no después, si pasa más tiempo y como, me sienta mal esa mm, comida. Solo mm, por el hecho de haber tenido como el estómago vacío un poquito más de tiempo del que realmente mi cuerpo necesita, ¿no? Entonces, mm. por eso digo que al final es mucho de esa escucha, ¿no? Esa escucha con presencia y esa escucha activa, ¿no? Tampoco estar, ay, me ha salido una pupita, tampoco con una obsesión, ¿no? Y desde el victimismo, al revés, ¿no? Sino como desde una actitud proactiva para cuidar de tu Mm. salud. A mí, por ejemplo, otra cosa que también me di cuenta observándome es que el comer despacio, el tener tiempo, ¿no? O sea, yo cuando como con prisa, a mí, o sea, me sienta fatal. Yo soy de comer despacio además, entonces, si yo tengo que irme a algún lado y me como la comida muy rápido, ¿no? O estoy bajo presión, o estoy incluso en un contexto, hubo una época en el que trabajaba en una oficina y comía con el ordenador delante, en plan rápido, ¿no?
siempre me sentaba mal. Y yo decía, bueno, será por el tupper, porque lo que sentaba en un tupper, ¿no? O será, y era como, no. Y al final me di cuenta que es que el hecho de estar allí comiendo, que me sentía como observada, como en presión, ¿no? Como si no estuviera en mi sitio y no comer tranquila. Yo qué sé, era como que lo que tú decías antes, ¿no? Que fíjate que parece una chorrada que tú dices, bueno, estás comiendo lo mismo, come en tu casa, ¿sabes? Pero No, pero no claro, es lo mismo. cambia el contexto y no es lo mismo, influye y sobre todo determina, por ejemplo, a mí no me gusta tampoco comer de pie, esto que la gente hace en los bares, ¿no? Me gusta más comer sentada y parece una chorrada, pero bueno, pues así soy yo, ¿sabes? Cada uno que coma como quiera. Las técnicas o hay herramientas o ejercicios, ¿no? Mejor dicho, de mindful eating, ¿no? Que al Sí. final es como comer con presencia, pues Mm. todas estas cosas influyen mucho, ¿no? Es que a veces es hasta, claro, depende de la persona, hay gente que no le da valor, yo soy muy Sí, visual, ¿no? Pero a veces es sí, hasta ponerte la mesa bonita a la hora de sí, comer. sí, O sea, sí, prefiero no comes de la misma manera con una mesa bien presentada, ¿no? Que, sí. así de cualquier manera con el tupper y el ordenador delante, ¿no? Entonces es que todo se influye, o sea, todo influye. Entonces es como encontrar esa manera y Mm, luego sobre todo eso, o el respirar hondo antes de mm, ponerte a comer, ¿no? Aparte de masticar, también es como buscar ese segundo de mm, relajación antes de empezar a comer o mm. incluso cocinando, ¿no? Si estás cocinando así, enfadado con no sé qué, o realmente estás transmitiendo amor a la comida, todo Sí. influye. Totalmente, totalmente. Qué interesante. Mira, me da mucha pena, pero tenemos que ir terminando, porque bueno, ya llegamos a la parte final del programa. Y yo no estaría hablando contigo muchísimo tiempo, pero bueno, esto tiene que tener un fin y es así. Así que bueno, para terminar me gustaría que nos propusieses un libro, ¿no? Que a ti te guste, que te parezca interesante, no sé, para profundizar sobre esto, que te haya inspirado. Lo suelo hacer en cada programa y la verdad que tiene mucho, mucho éxito porque después la gente que como tú ya sabes, tendemos a ir a seguir investigando y demás, pues se va y cotillea, ¿no? Y explora. Así que no sé, ¿tienes alguna recomendación? Bueno, pues una que me ha venido, o sea, la primera sí que me vino cuando me lo dijiste, es la de Sapiens, de Animales a Mm, Dioses, de Harari. Que para mí este libro, bueno, un poco el mantener esa esencia, ¿no? Ese vínculo con lo que de donde venimos siendo, ¿no? Que esos animales sociales, ¿no? Que ha evolucionado la vida mucho en los últimos años, pero mm, realmente la evolución del hombre es más paulatina, ¿no? Y nuestra genética, esa adaptación es más lenta que la que estamos viviendo socialmente. Entonces, a mí no es una clase magistral de nutrición, ¿no? Tampoco de alta sensibilidad, pero a mí me ayudó a reflexionar mucho, ¿no? Yo soy como muy reflexiva, ¿no? Y tenía como esa necesidad de entender y encajar todas esas informaciones sueltas y me ayudó a encontrar como un hilo conductor, ¿no? Y a entender todo de una forma más global. mm. Entonces, si tenéis ocasión, os lo recomiendo. Qué guay. Muy interesante. Yo, bueno, tú sabes que yo tengo mi origen, que estudié ciencias ambientales, que también tengo una parte biológica. Me parece súper interesante, de verdad. Es verdad lo que tú dices, es que realmente nuestro cuerpo, o sea, seguimos siendo animales, ¿no? Animales sociales y necesitamos de muchas cosas como animales. Y muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y nos centramos Y es verdad que, claro, nosotros ha cambiado mucho el contexto en muy poco tiempo, pero nuestro cuerpo necesita un tiempo también. Y pues claro, pues así estamos, que después pues muchas veces no estamos bien en este contexto que hemos generado, ¿no? Pues bueno, nosotras más las PAC que necesitamos un entorno, ¿no? Tan favorable, esa desconexión con la naturaleza, ¿no? Con lo primario, con lo sencillo, muchas veces de la vida, nos viene súper bien, la verdad, me parece Me lo leeré, me lo apunto en mi lista ahí de pendientes, que tengo ahí un tocho. Y no, pero me parece muy interesante. Bueno, Mía, pues para que te podamos encontrar y nuestros oyentes también, si nos puedes decir dónde podemos encontrarte para, bueno, pues para si queremos hacer una consulta o que podemos, tus Pues servicios. sí, sí. Pues en la web nutricionpaz.com, Ujú, ahí tenéis información, podéis descargaros un ebook gratuito, un poquito para ver un poco como ejercicios o herramientas de cómo pueden ir las asesorías, si tenéis interés en alguna consulta. Y próximamente lanzaré una formación, un poco en formato formación participativo. Y si tenéis interés, también a través de la web me podéis dejar los datos para tan pronto como lo tenga, haceros llegar esa información. ah, qué guay. Pues nada, me descargaré también tu ebook, a mí que me gustan todas estas cositas. Y muy interesante también la formación. La verdad es que yo creo que hace falta mucho de esto, ¿eh? Porque es verdad que
que tenemos, como tú dices, muchas veces una visión segmentada, ¿no? De lo que es tener una vida equilibrada, ¿no? Energéticamente y a unirlo todo básico de esta forma que tú haces, ¿no? De coger los elementos en este taburete, sostenerlos, me parece súper interesante. Así que, bueno, enhorabuena por ese proyecto y nada, y ya seguiremos en contacto. Gracias. Os cuento cómo podéis encontrarme a mí. Bueno, yo estoy en Instagram, que mía también, no lo ha dicho, pero también También. está en Instagram. Lo ha olvidado. Estoy en Instagram como Patricia Fernández con Y, en Facebook y en LinkedIn. Y bueno, en Sevilla, en Crisálida, donde tenemos una comunidad específica para personas altamente sensibles, donde bueno, vamos poniendo información, vamos contando cositas y hacemos también algunos descuentos específicos para la gente de la comunidad. Y bueno, pues yo sigo con mi coaching individual, mi círculo para paz con Sara, que estamos súper contentas de ese espacio que nos va genial y hay un montón de buena acogida con el asesoramiento en crianza también para niños altamente sensibles. Y bueno, pues para lo que necesitéis, ¿no? Ya sabéis que estamos aquí las dos, ¿no? Con estas ganas de compartir y de divulgar, ¿no? Y de ofrecer lo que hemos aprendido y nuestra experiencia. Así que nada, toca el momento de despedirse hasta dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mía. Ha sido un súper placer, de verdad. Gracias a todos. Recordaros que estamos en Relax FM, una emisora enfocada al bienestar, que este programa queda disponible grabado en formato podcast en plataformas como Spotify, Evox, Apple Podcast, perdón, Google Podcast, entre otros. También lo estamos subiendo ahora en YouTube y incluido podéis ver el vídeo por si alguien lo escucha y quiere vernos las caras, pues que sepáis que estamos también por ahí. Y nada, y por si os apetece volver a escucharlo, compartir con un amigo o lo que os plazca. Y nada, que nos vemos para la próxima. Un sensible abrazo a todos. Un besito grande. Chao, mía guapa. Chao.